Ando un error de permisos. Sí. Y Ok, eso, adelante, creo que ya estamos. bueno, Muy buenas tardes desde Costa Rica, Centroamérica. Iniciamos Alternativas al ser las 18 horas menos 6 UTC. Alternativas es un programa que sin fines de lucro ni banderías politiqueras produce el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Es un programa cuyo lema fundamental es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Este programa está cumpliendo precisamente este mes, el mes pasado ya cumplimos 5 años de estar al aire y durante este periodo, por dicha y gracias a la generosidad de nuestro auditorio, hemos hecho amistades por los 4 puntos cardinales, decimos, ¿verdad? Recalcando el hecho de que, por ejemplo, uno de los primeros programas que hicimos fue de Australia, hicimos 2 sesiones por allá, ¿verdad? Con los amigos de aquella región tan bonita. Y luego hicimos programas en toda América del Sur, ¿verdad? En América Central, en América del Norte, en Europa hemos hecho varios programas desde allá. En África estamos tratando de conversar con las y los compañeros de Guinea Ecuatorial, ¿verdad? Ahí hay ciertas conexiones. Y en fin, hemos logrado entonces una audiencia por los 4 puntos cardinales, insistimos. Eh, Además, muchísimas gracias, ¿verdad? Además de esa audiencia por todo lado, muchísimas gracias, ¿verdad? Por esa generosidad. Agradecemos muchísimo a las emisoras que nos retransmiten, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en el afiche, ¿verdad? Tenemos 3 emisoras virtuales que nos retransmiten. Y mañana, a partir de las 22 horas, 10 de la noche, o después del fútbol, ¿verdad? Porque la emisora es bastante futbolera, ¿verdad? Nos retransmite una emisora que se llama Actual, 107.1 FM, que tiene cobertura nacional e incluso internacional, ¿verdad? Y muy popular en Costa Rica, ¿verdad? Agradecemos a las emisoras entonces, agradecemos pues, también estamos saliendo por nuestras redes, ¿verdad? Facebook, YouTube, Spotify y muchísimas gracias también al equipo de Alternativas sin el cual este programa sería imposible. Y definitivamente muchísimas gracias al panel que hoy tenemos acá. Muchísimas gracias a la compañera y al compañero, con los cuales tenemos un programa muy interesante sobre la temática que ya a corto plazo vamos a enunciar adecuadamente. Un pequeñísimo comentario casi a título personal. Cuando planteamos que el lema de Alternativas es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores, estamos partiendo de la premisa, por lo menos acá en Alternativas y en lo personal, de que este mundo que tenemos no es el mejor de los mundos posibles. Y ya a título personalísimo, ¿verdad? No comprometo para nada ni al panel, ni al grupo Reflexión Acción Costa Rica, ni nada por el estilo a título personal. Siempre digo que debemos luchar por cambiar entonces este sistema vigente en esta zona del mundo y en muchas otras zonas, capitalista neoliberal, que desde mi punto de vista el sistema capitalista neoliberal es homicida, mata a la gente definitivamente, es ecocida, mata a la naturaleza, por la simple razón de que ven en la humanidad y la naturaleza materia prima para hacer dólares, euros, etcétera, ¿verdad? ujú, Y además, y esto es muy importante, es, repito, homicida, ecocida, mata a la naturaleza, plutocrático, gobierno de los grandes ricos, ¿verdad? Cleptocrático, gobierno de los grandes ladrones, e insoportablemente patriarcal, ¿verdad? Ese sistema definitivamente es inviable para la humanidad. Como proyecto humano no tiene futuro. Ese sistema nos lleva a la destrucción de la especie humana y de la naturaleza misma tal cual la conocemos. Y por lo tanto ha llegado la hora de cambiar ese sistema por un sistema humanitarista donde los seres humanos seamos
nuevamente sin caer en antropocentrismos, ¿verdad? Pero recuperemos nuestra dignidad plena como seres humanos. Un sistema entonces humanitarista, ecologista, ¿verdad? Porque naturaleza y seres humanos somos en esencia lo mismo, ¿verdad? Hay una mutua dependencia entre todos los seres humanos. Entonces, humanitarista, ecologista, auténticamente demócrata participativo, realmente todo el pueblo sea el que gobierne, realmente, no teóricamente como en nuestras democracias falsas, ¿verdad? Que es que representativas, y además solidario. A nivel personal creo que debemos sustituir la competitividad que desde mi punto de vista es homicida totalmente, nos pone a pelear todos contra todos. Debemos sustituir esa competitividad por solidaridad. Ahora, y con eso ya voy terminando, ¿quién puede hacer ese cambio? Definitivamente el pueblo, ¿verdad? Recordemos que el pueblo es el pueblo productor, el pueblo que ha hecho posible todo lo que hoy somos, ¿verdad? Esta camisa que llevo la ha hecho un trabajador, los anteojos las han hecho trabajadores, los equipos, el vidrio que está ahí detrás, etcétera, la casa, etcétera, ¿verdad? Es producto de las y los trabajadores, ¿no? Y entonces, ese pueblo, eso sí, no es un pueblo como el que en este momento somos, ¿verdad? Enajenado, alejado de la realidad, manipulado, dividido, etcétera, sino que debe ser un pueblo consciente, despierto, ¿verdad? Debe ser un pueblo informado, debe ser un pueblo unido, debe ser un pueblo organizado, debe ser un pueblo empoderado como dueño del mundo que es, como dueño de todas las civilizaciones que han existido y existirán y existen, ¿verdad? Entonces un pueblo empoderado, un pueblo movilizado y convertido en poder popular. Ahora, esto de poder popular suena así como muy revolucionario, etcétera, etcétera, pero en Costa Rica, y ahora sí que termino con esto, el párrafo, perdón, sí, el párrafo primero del artículo 9 de la Constitución Política plantea algo muy interesante. Dice ese párrafo primero, entre otras cosas, el gobierno de la República es popular, participativo, y vean qué interesante, y lo ejercen el pueblo y tres poderes. Obviamente ese pueblo en democracia real, ¿verdad? Tiene que ser el que gobierne realmente el país, siendo que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial no son más que administradores, no deben ser más que administradores del pueblo, ¿verdad? Como tal, que debe ser el rey de todo esto, ¿no? En el mejor de los sentidos, el gobernante de todo esto, ¿no? Pero reitero, debe ser un pueblo entonces despierto, informado, etcétera, etcétera. Analítico, crítico, creativo, humanitarista, ecologista, ¿verdad? Y demócrata participativo. Pero bien, eh, hoy Alternativas se ha hecho siempre el propósito de presentar visiones alternativas a la realidad, ¿verdad? Visiones novedosas, visiones realmente que inspiren al cambio y la transformación. Y hoy entonces tenemos un programa muy especial sobre la realidad contemporánea salvadoreña, ¿verdad? Y para desarrollar ese tema, realidad salvadoreña contemporánea, tenemos, y muchísimas gracias, ¿verdad?, a la compañera y el compañero, a un panel de lujo, indudablemente, ¿no? La compañera Sonia Viñerta, secretaria de organización de la Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y secretaria de organización de la UNT, Mujeres Sindicalistas, y el compañero Ángel Flores, secretario de Medio Ambiente de la UTN, secretario general de CITCO y coordinador del movimiento indígena para la integración de las luchas de los pueblos ancestrales de El Salvador, MILPA. Pero les cedo la palabra con mucho gusto a los compañeros para que se presenten ellos, ¿verdad? Como tales. Compañera Sonia, entonces muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes también por esta excelente oportunidad de compartir esa realidad de la que usted está mencionando y ojalá pues que cale, ¿verdad?
en ese pensamiento crítico que debemos tener las personas, la ciudadanía, para ejercer el verdadero poder, porque así como están, digamos, esta ola de gobierno, ¿verdad? Vamos perdiendo mucho y entonces esas son las voces. Necesitamos voces que nos ayuden a comprender por qué se está dando esta situación y qué es lo que hay detrás de esta corriente, ¿verdad? De dictatorial que se está dando en América Latina y hoy por hoy, pues digamos, están más cerca, ¿verdad? Costa Rica y El Salvador, ¿verdad? Entonces es importante. Muchas gracias por esta oportunidad. Solo hago una corrección de la ONT, sí soy la secretaria de organización y del sindicato soy la secretaria general, aunque la empleadora dice que no soy nada, ¿verdad? Como si ella me ha nombrado, que ya no existo, que no soy nada. Ujú. Gracias, compañera. Compañero Ángel. Bueno, un fraterno saludo a quienes nos ven y nos escuchan en las diferentes redes de este gran esfuerzo colectivo Reflexión Acción, muy importante. Y creo que el estar acá nos permite contribuir a la comprensión más global de lo que está ocurriendo en nuestra región. Centroamérica, bueno, la región mesoamericana como tal, tiene características bioculturales que las unifican, además de la dinámica social y económica. Nuestra región, inclusive muchas han sido las voces que lo han concebido como un solo país por la misma dinámica que se tiene. Yo creo que es importante que podamos reflexionar sobre las similitudes que en este momento se están dando en los diferentes territorios de nuestra región y sobre cómo se está poniendo en riesgo la vida dentro de los territorios, pero también a costa de la violación de los derechos de los pobladores de las diferentes capas de los estratos de la clase trabajadora y sectores populares, y también el tema de cómo se está favoreciendo intereses corporativos a costa de hacer todas estas vulneraciones. Así que es un gusto y es una gran oportunidad por parte nuestra el estar acá para poder dar a conocer la realidad desde la clase trabajadora salvadoreña. Muchísimas gracias, compañera Sonia. Muchísimas gracias, compañero Ángel. Y conforme a la guía general que nos habíamos propuesto desarrollar, a partir de este momento, con muchísimo gusto, Alternativas les cedo 90 minutos, ¿verdad? Para que expongan pues, los contenidos. Así es que adelante y un placer y un honor tenerlos. Gracias. Muy bien, bueno, hemos conversado con la compañera, hacer primeramente un abordaje un poco más global y luego dar ya los casos concretos sobre la situación que está viviendo el país y cómo se articula toda la dinámica dentro de la región para tener una comprensión desde lo general y luego los casos más puntuales y específicos. Bueno, el caso primeramente sobre lo que vive nuestro país. Creo que es importante que esto nos permite romper el cerco mediático que actualmente existe, donde la narrativa oficialista se impone, tomando en cuenta que Bukele utiliza todo un aparataje desde el Estado para poder imponer su visión y percepción de la realidad, al mismo tiempo que la creación de toda una estructura dentro de las redes sociales, de influencers, youtubers, troles, que al final logran fortalecer más esa imagen que él está difundiendo y que lamentablemente a nivel internacional, tanto por gobiernos y pueblos, es consumida y vista como la única realidad. En ese sentido, el estar acá es dar a conocer lo que realmente ocurre en nuestro país en materia de derechos humanos, las condiciones de vida de la población salvadoreña y sobre la situación dentro de los territorios a nivel del ecosistema. Estamos en un momento muy crítico. Yo creo que dentro de la historia salvadoreña, hoy sufrimos un retroceso de conquistas que habíamos tenido como clase trabajadora en materia de derechos humanos, pero también en condiciones de vida y protección de la naturaleza. Si bien hoy sufrimos un retroceso, pero estamos hablando que a lo largo de la historia en El Salvador, desde la conquista, desde la invasión europea, siempre se ha impuesto la agenda colonial, extractivista, patriarcal y capitalista por parte de las élites económicas y políticas que han ostentado el poder en su respectivo momento. Es decir, la situación que hoy vivimos
es el resultado de toda la dinámica económica y social que históricamente se ha dado en nuestro país y en la región mesoamericana, y que lo que nos preocupa es que esta situación se vaya expandiendo hacia otros territorios, ya que vemos cada vez un mayor incremento de gobiernos con un carácter más autoritario y represivo. En el caso de Bukele, quizás mencionar sobre cómo este personaje llega al poder, es necesario plantear de que no fue por mérito propio, sino que ha sido producto de toda la forma de administrar el Estado por los gobiernos anteriores, después de los acuerdos de paz y después de haber enfrentado toda una guerra, que inclusive fue toda esa dinámica revolucionaria que se vivió en nuestra región mesoamericana, donde lamentablemente a través de la reacción democrática impulsada por el imperialismo estadounidense, condujo a gobiernos de carácter neoliberal, y hoy vemos cada vez más también gobiernos con un corte autoritario y represivo, ¿va? Como están dándose en nuestro país, y vemos que se pretende también replicar lo que se habla en las medidas buquelistas, que no es más ni menos que la concentración del poder en una sola persona. Ya estamos hablando que durante los acuerdos de paz, posteriormente se implementa toda una serie de medidas que fueron precarizando las condiciones de vida de la población salvadoreña, las políticas neoliberales. Cuando administra el aparato del Estado, estamos hablando el gobierno de ultraderecha del Partido Arena, el cual claramente su interés era profundizar las políticas neoliberales y empezar todo un proceso de mercantilización de la vida en El Salvador. Además de eso, estamos viendo cómo también estos gobiernos, plagados no solamente de estas medidas precarizantes de las condiciones de vida en El Salvador, también se enriquecieron a partir del aparato del Estado, quienes administraban a través de los actos de corrupción. Esto fue desarrollado tanto por estos gobiernos de arena como también cuando llega al poder la exguerrilla a través del FMLN, donde su cúpula traidora claramente siguió profundizando las políticas neoliberales y extractivas en El Salvador, y que también con prácticas de corrupción que conllevaron a un gran descontento a la población salvadoreña al ver que sus condiciones cada vez eran mucho más precarias, y que al final la administración del aparato del Estado servía para enriquecer a quienes ocupaban los cargos dentro del aparato mismo. Esta situación de descontento fue el caldo de cultivo que permitió que Bukele llegara al poder a partir del descontento con los viejos gobiernos que se dieron, de los cuales él también emergió, surgió. Es decir, Bukele vendría a ser como el simiente, ¿va? El germen que surge a partir de todos estos gobiernos anteriores, concretamente del FMLN, donde él aprovecha este mismo descontento, inclusive el mismo descontento en la población al partido al cual él perteneció, y con una actitud oportunista lo aprovechó para poder construir una narrativa a partir del sentir y el pensar que sentía en ese momento el pueblo de descontento a los anteriores gobiernos. Es decir, todo esto fue producto del desgaste y corrupción e implementación de políticas neoliberales de los anteriores gobiernos, que generó este descontento que Bukele aprovechó y manejó a través de su imagen y su destreza publicitaria, ¿verdad? Para poder hacerle ver al pueblo que él vendría a ser un gobierno totalmente distinto. Cuando llega Yukel en el poder, en su parte, en su primer periodo constitucional, estamos viendo cómo empieza todo un proceso de cooptación de los poderes del Estado, que ha conllevado a que hoy no exista ninguna independencia de lo mismo, es decir, donde todo esté controlado por una misma persona. Además de eso, se fue profundizando a lo que hoy estamos viviendo, que viene a ser cada vez la implementación del segundo paquete de ajuste estructural recomendado por parte del Fondo Monetario Internacional, a pesar de que el mismo Bukele en sus inicios mencionaba de que iba a tener un gobierno donde prevalecieran los intereses del pueblo y no de organismos internacionales ni de Estados Unidos, que concibía la región como su patio trasero. Vemos que en ese sentido es una persona claramente oportunista, que se aprovecha de los momentos para poder posicionarse, y en ese sentido hoy estamos sufriendo todo un proceso de debilitamiento del aparato del Estado a través de las recomendaciones que ha dado el Fondo Monetario Internacional,
que ha sido el tema de reducción del gasto público e incremento de los ingresos por parte del Estado, pero que estas medidas, como lo hacen estos gobiernos, siempre va en contra de la clase trabajadora, donde estos ajustes se hace a costa de poner más peso tributario y reducción de derechos a los sectores populares. En este momento vemos cómo se ha ido debilitando educación, salud, todo este tipo de derechos fundamentales que el Estado brindaba en concepto de servicios a la población, y vemos cómo se ha ido reduciendo hasta el punto que se ha despedido masivamente a trabajadores dentro del aparato del Estado. Entonces, a partir de esta situación que se ha dado, vemos cómo el Estado salvadoreño ha ido perdiendo la capacidad instalada para poder proporcionar y garantizar los derechos fundamentales a la población salvadoreña. Pero esto no hubiera sido posible si no fuera por todo el carácter también de represión que actualmente existe en nuestro país, tomando en cuenta que otro de los argumentos que aprovechó Bukele, no solamente el tema de la lucha contra la corrupción, y es necesario también esclarecer que este gobierno es mucho más corrupto que los gobiernos anteriores, es decir, ha seguido replicando las viejas prácticas y las ha intensificado triplemente a comparación a los gobiernos que le antecedieron. Entonces, esta situación, digamos que se vive en nuestro país, donde cada vez el tema de este gobierno tiene un carácter cleptocrático, donde una argolla familiar es la que se está enriqueciendo dentro del aparato del Estado. Entonces, a partir de todas estas medidas que se están implementando, cada vez más precarizantes las condiciones de vida, pero también han ido acompañadas de todo el aparato represivo que a partir del discurso en contra del crimen organizado, de las pandillas, también se ha prestado a través de la aprobación del régimen de sección como un instrumento para poder criminalizar y perseguir a las personas defensoras y de derechos humanos, laborales, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de la diversidad sexual y también de la naturaleza. Entonces vemos cada vez esta situación mucho más preocupante porque tiende a irse profundizando más en nuestro país, a la par que también se están implementando ciertas medidas que están posibilitando el despojo de bienes comunes hacia las poblaciones de las zonas rurales de nuestro país, como es a través de megaproyectos, que son viejas recetas que hasta hoy se implementan, tomando en cuenta de que no existe la capacidad organizativa por parte del pueblo y también el nivel de conciencia para comprender sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, hoy vemos como iniciativas de megaproyectos como la construcción del Aeropuerto del Pacífico, que es un proyecto que se viene arrastrando desde la década de los años 60, hoy ha servido para poder despojar de sus tierras a más de 225 familias de la franja costera marina del Oriente del Salvador, además del anuncio de la consolidación de circuitos turísticos como los Sur City, que son no más que zonas económicas especiales donde se está mercantilizando los territorios para favorecer a grupos empresariales del ámbito turístico e inmobiliario. Esto lo estaremos profundizando ya en el segundo momento de este espacio, pero en este momento podemos decir que en nuestro país nos encontramos bajo una dictadura donde se han reducido los espacios democráticos, donde existe una violación sistemática de los derechos humanos de la población y existe todo un proceso de criminalización, persecución, encarcelamiento y muerte inclusive de líderes y lideresas defensoras de los diferentes derechos en diferentes sectores de nuestro país, inclusive dentro de las cárceles que han sido capturados en el marco del régimen de sección. Entonces estamos hablando que cada vez en nuestro país se está agudizando más esta situación, más preocupante, y es necesario, en este caso, poder alertar a los diferentes pueblos a que no permitan que cada vez gobiernos de este carácter se sigan profundizando en la región, ya que posibilita de que los intereses de los sectores corporativos se antepongan ante los derechos de la población salvadoreña. Esto está ocurriendo a pesar que también a partir de todo este descontento que ha tenido la población salvadoreña, todavía Bukele tiene un alto nivel de popularidad a pesar de que está implementando políticas antipopulares precarizantes las condiciones de vida de la población salvadoreña. Esto es lo que le permite en este momento poder tener cooptada el imaginario de la población salvadoreña e implementar esta medida sin mayor resistencia, pero que cada vez están golpeando diferentes sectores. Hoy podemos decir que casi un 60 o 70% de la población todavía lo respalda, pero sabemos que a partir de todos estos impactos que se está implementando estas medidas económicas, neoliberales y extractivas,
está desfavoreciendo las condiciones de vida de la población salvadoreña en general. Así que en ese sentido es una situación sumamente preocupante. Además de eso, quizás antes de darle ya la palabra a la compañera Sonia para que hable directamente sobre las particularidades ya de esta situación que estamos viviendo y para cerrar, quizás sobre la situación que estamos viviendo dentro del movimiento sindical al cual formamos parte. Como muy bien se menciona, formamos parte de una federación sindical que es la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, el cual es una federación que aglutina sindicatos de diferentes sectores de la clase trabajadora, trabajadores públicos, privados, trabajadores del campo, del mar, de la ciudad, de los espacios rurales, que en este momento podemos concluir que este gobierno está golpeando al conjunto de la clase trabajadora. Y uno de los primeros golpes que se ha dado ha sido a través de todo este proceso de debilitamiento del aparato de Estado, donde a partir del anuncio el 30 de septiembre del año pasado por parte del ministro de Hacienda del gobierno inconstitucional de Bukele, anuncia la implementación de un recorte dentro del gasto público para el presupuesto del año 2025. Esto generó de que salieran a las calles en el mes de octubre a protestar diferentes sectores, principalmente liderados desde el movimiento magisterial, ante el tema de recortes, porque se anunció de que dentro del aparato del Estado se iba a recortar más de 11.200 plazas dentro del Estado salvadoreño. Estamos hablando que a partir de esto se realizaron marchas, catalogadas como marchas blancas, a mediados de octubre, en el cual se aglutinó una gran cantidad de líderes, lideresas sindicales, también sindicalistas de diferentes sectores del aparato público, y salieron a denunciar sobre las implicaciones que este tiene, no solamente este tipo de medida para los derechos laborales de los trabajadores del aparato del Estado, sino cómo afecta también a la población salvadoreña en el acceso a sus derechos como educación, salud, derechos a la protección ante vulneraciones, como el caso de las mujeres, el tema también de capacitación y formación técnica para algunos sectores, como el caso de los trabajadores por cuenta propia. A partir del salir a protestar, se empieza a instrumentalizar también los despidos sin contar con el decreto legislativo de aprobación del presupuesto año 2025. Es decir, el 21 del mes de octubre se empieza a realizar el despido dentro del aparato público de las compañeras y compañeros que salieron a protestar en esa marcha, entre ellos nuestra compañera Idalia Zúñiga, que es dirigente del movimiento magisterial, quien fueron de los principales organizadores. A partir de todo este embate de recorte dentro del aparato público, también la represión, surge el movimiento para la defensa de los derechos de la clase trabajadora, al cual formamos parte, que surge como un instrumento para la defensa de nuestros intereses como clase en esta coyuntura de despido y represión. Entonces, a partir de eso se fueron realizando otras marchas más y se siguieron también ejecutando despidos por parte del Estado, hasta el punto de que hasta la fecha hay más de 10.000 trabajadores y trabajadoras despedidos desde el mes de octubre a la fecha, además de la afectación que se ha dado principalmente a líderes sindicales, ya que estos despidos han sido focalizados hacia los líderes de los diferentes sindicatos dentro del aparato del Estado, que en la actualidad ya se calcula que existen más de 500 líderes sindicales y lideresas sindicales que han sido despedidos en el marco de la supresión de plazas dentro del aparato del Estado, claramente violentando el derecho a la estabilidad laboral y también violentando el derecho a la libertad sindical en El Salvador. Además de eso, estamos hablando que más de 60 sindicatos ya han sido afectados, en este caso, a través de sus miembros directivos que han sido despedidos. Así que esta situación es sumamente difícil y tomando en cuenta que se han despedido dentro del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, de instancia también de autónomos, en el caso de IDEMU, donde en este caso ha ido ejerciendo la labor nuestro compañero Sony, o el caso de mi persona también dentro de Conamipe, que es otra entidad encargada también sobre el acompañamiento a personas, trabajadores por cuenta propia, y que hoy esta entidad también ha sido debilitada en ese sentido. Así que vemos que cada vez la situación en nuestro país es mucho más preocupante en el sentido de que existe claramente una política antisindical, pero no solamente eso, sino que vemos que este carácter del gobierno es un carácter que va en función de fortalecer el capitalismo, procapitalista, proempresarial y pro desarrollo económico de los sectores corporativos, como él lo mencionó en una reunión
que sostuvo con grupos empresariales a finales de enero de este año, de grupos empresariales de la región latinoamericana, en el cual se pudo ver esa articulación que se está dando de Bukele, que en un momento inclusive hasta pregonaba un discurso socialista de izquierda y que hoy claramente está en función de los intereses de manera explícita, ya que estamos hablando que está hoy en sintonía con su narrativa con relación con las políticas que está implementando en el país. Así que eso debería ser un poco el preámbulo y dejo a la compañera Sonia para que pueda ahí desarrollar los otros componentes. Brevemente. Sí, brevemente la situación. Bueno, como es bien Bueno, denso, bueno, ya Sonia ajá. también nos va a actualizar más de la Yo sí situación más cruda. quisiera como regresar un poquito a esa presentación global que ha hecho el compañero, porque es importante que la ciudadanía que escucha este programa, que mire este programa, sepa y tenga claro, digamos, esos discursos y esas ideas fuerzas que se utilizaron precisamente para captar la confianza, ¿verdad? De que se le depositó a este personaje. Pues resulta de que yo le llamo a esa la traición de Bukele, no tiene otro nombre, ¿no? Porque precisamente hubo un acercamiento, ¿verdad? Ofrecimiento a ciertos sectores que hoy por hoy somos los más afectados, de los cuales voy a hablar un poquito más adelante. Entonces es importante y con la visita que hicimos a Costa Rica nos pudimos dar cuenta de la réplica, ¿verdad? Y quizás aclarar que este no es un modelo, porque allá le llaman, bueno, me sorprendió, ¿verdad? Bueno, hay gente acá también, pero en el exterior hemos visto que la gente habla del milagro del Salvador, del milagro Bukele y del modelo, ¿verdad? El modelo Bukele. Entonces, ninguna de esas tres cosas en realidad lo es. Simple y sencillamente, como muy bien ha acotado el compañero, ha habido, digamos, un aprovechamiento, ¿verdad? Que se montó este personaje en la insatisfacción acumulada de los gobiernos anteriores y que culminó pues en la sensación y quizás hasta la convicción de traición porque no se tocó, ¿verdad? Con el gobierno de izquierda en los dos periodos, no se tocó las estructuras económicas, los grupos de poder, etcétera, y la situación, lo que hubo, pues se señaló, ¿verdad? Es ese aprovechamiento para ciertos grupos. Entonces, es importante que el pueblo costarricense también identifique ese símil que hay, ¿verdad? Ese símil que hay entre lo que nos ha pasado a nosotros y lo que les está sucediendo a ustedes. Entonces ahí es donde viene esa importancia, lo que decía en la introducción, ¿verdad? El compañero, de la parte del pensamiento crítico que debemos desarrollar, porque nosotros, los pueblos, por decirlo así, hemos caído, ¿verdad?, en ese exceso de confianza, pero claro, eso es una construcción a lo largo de décadas, ¿verdad? De creer que son los parlamentos, que son los partidos políticos quienes van a resolver el problema de las poblaciones y cada vez nos convencemos de que no es así, ¿verdad? Pero vuelve otra vez esa maquinaria del Estado y de los partidos que utilizan, ¿verdad? Cualquier forma para poder convencer a la población de que hoy sí esta vez sí lo van a resolver, hoy sí lo van a poder hacer y eso se puede ver en grande y en pequeño. En las instituciones públicas, por ejemplo, siempre ocurre que el titular o la titular que llega maneja que el que estuvo antes no hizo nada bueno, ¿verdad? Desde el logo hasta lo más sencillo que a ustedes les puede ocurrir. Entonces, eso también es en grande. Los partidos políticos adolecen, ¿verdad? De esa práctica en donde convencen a la población que el que estuvo antes no hizo bien las cosas. Y posiblemente así sea, pero el que llega muchas veces ni lo mejora, sino que lo empeora. Entonces, ha habido todo un manejo ideológico, ¿verdad? Que comenzó en la precampaña, de que este personaje, pues sí, él iba a ser la solución del país. Y entonces aquí hay dos cosas que mirar y que quizás oportunamente, es mi opinión muy personal, no se supo ver para muchos sectores. Afortunadamente, creo que muchas de las personas que formamos parte de la UNT sí lo logramos ver. ¿Por qué? Porque tenemos formación política, ¿verdad? Y se logró caracterizar este personaje en dos sentidos. Las características propias de su manera de ser como ser humano, ¿verdad? Que es una persona que le gusta sobresalir, es una persona
que tiene una forma de actuar en que se tiene que hacer lo que diga, ¿verdad? Y eso cómo se ha traducido a manera de política de Estado, ¿verdad? Y de partido. Hemos visto varios escenarios en los cuales, ¿verdad?, Bukele pues se ha hecho sentir porque él no está dispuesto a perder. Y entonces hemos descubierto muchas mentiras que se han dicho y que se siguen diciendo. Entonces tiene una personalidad, ¿verdad?, egocéntrica, ególatra, que no favorece, digamos, esa parte, ¿ah?, de un manejo igualitario en las relaciones. Claro, un presidente siempre va a tener ciertas ventajas y ciertas posiciones de poder, ¿verdad? Pero más allá de eso, su personalidad también ha sido estudiada por profesionales de este país, pero la gente no lo supo ver. ¿Por qué? Porque construyó una serie de consignas o ideas fuerzas con las que pegó, ¿verdad? Frente a esa desencanto, decepción, frustración que la gente y hasta enojo que la gente sentía. Y entonces, bien, es bien delicado eso, porque esa ha sido como una parte muy, para mí, muy fundamental de la estrategia con la cual convenció a mucha gente. Por ejemplo, los mismos de siempre, ¿ves? Una frase, cuando él venía de los mismos de siempre, como bien ha señalado el compañero, pero manejó una distinción que él se salió de los mismos de siempre porque iba a ser diferente, ¿verdad? El otro gran tema con el que pegó, otra idea de fuerza, es que nadie roba, ¿verdad? Perdón, que el dinero alcanza cuando nadie roba, ¿verdad? Acusando a todo mundo que estuvo en el gobierno, que todos habían robado y que todos eran una serie de corruptos, y podría ser que sí, de hecho, ¿verdad? Se ha comprobado que sí, pero que él no iba a hacer eso, ¿no? Y la otra es llamar a la población trabajadora del Estado grasa de Estado. Otra gran mentira. ¿Por qué? Porque como hemos dicho públicamente en las conferencias, en las concentraciones, en las notas, en todo lo que hacemos, hemos aclarado que la clase trabajadora del Estado no es la grasa. ¿Cuál es la grasa del Estado? Todos esos altos salarios que poco a poco se han ido instalando, ¿verdad? Y no se mantienen, sino que al contrario, se mejoran los salarios de ciertos titulares. Digamos, los beneficios o los privilegios que tienen, las prebendas que tienen disque en razón del cargo. Entonces, esas situaciones a la gente le ha costado, ¿verdad? Un poco entenderla. Y además de eso, en la granja de troles que tiene, ¿verdad? Que no se puede decir una cosa porque empieza el bombardeo. Entonces eso ha influido para que la gente no se exprese, pero no significa que la gente esté de acuerdo. Y a eso le vamos agregando, ¿verdad?, el famoso régimen de excepción. Entonces hay toda una construcción, ¿verdad?, de un método de control, como ya muy bien explicaba Ángel, para que la población crea que las cosas se están haciendo bien cuando en realidad no es así. Claro, no podemos negar que la seguridad pública, ¿verdad?, le ha dado el éxito, pero eso no es un milagro, porque una política pública de esa naturaleza debe ir acompañada de otros mecanismos que garantice, ¿verdad? En este caso, que ha sido la crítica mayor, ¿verdad?, que garantice el respeto a los derechos humanos, porque no es cierto que todas las personas seamos delincuentes o que toda la persona que se expresa y que señala y que defiende y que cuestiona es delincuente. Mas, sin embargo, se ha hecho creer así a mucha población. Entonces, por eso la población salvadoreña, en un buen porcentaje, ¿verdad?, que eso lo hemos identificado a través de las redes, cree que todo el que dice algo que no está bien es porque es en el sentido político partidario opositor, cuando es un derecho ciudadano, ¿verdad? Porque en el ejercicio de esos mismos derechos, ¿verdad?, la seguridad ciudadana es una y la seguridad pública es otra. Entonces, en la seguridad ciudadana se está dando un fenómeno. Ahora la gente no le tiene miedo a la pandilla, sino que le tiene miedo al gobierno, ¿verdad? Imagínense la lógica, ¿verdad? Y le tiene miedo a los funcionarios públicos porque haciendo un uso abusivo de su poder y yendo más allá de lo que la Constitución les faculta y les permite, entonces lo que han hecho es una ola, han hecho todo ¿cómo llamarle? Un contingente de miles de personas despedidas de forma arbitraria, de manera ilegal. Y entonces ahí donde viene y constatamos, ¿verdad?, esa traición.
porque él para montarse en la primera, digamos, candidatura, ¿qué hizo? Visitó a los sindicatos, visitó a las vendedoras y los vendedores de la economía informal, visitó a las comunidades, ¿verdad? Rurales, ahí tenemos el caso de don Elmer, cómo ha sido utilizado, fue utilizado, y él dice ahora, a mí nadie me está utilizando, quien me utilizó, no lo dijo en esos términos estrictos, pero con quien yo trabajé para que llegara, ¿verdad? El señor Bukele, y miren ahora lo que le están haciendo, ¿verdad? Quitándole su tierra, su modo de vida. Entonces hay una cantidad de grupos, de personas y de colectivos que le depositaron su confianza porque él dijo que no iba a hacer lo mismo que habían hecho los gobiernos anteriores, pero a medida ha ido y afianzó su poder con todas las estrategias, ¿verdad?, de cambiar y cooptar la sala, la fiscalía, etcétera, estas instituciones determinantes para la democracia y para los derechos humanos de la población. Entonces se ha fortalecido en el sentido que ahora, precisamente, como bien nos comentaba Ángel, no tenemos a quién acudir en el sentido independiente, porque las instituciones ahí están, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está pasando? O sea, la cooptación de las instituciones, y yo lo he dicho porque conozco de algunos casos, que hay algunos funcionarios y funcionarias que tienen miedo. ¿Pero a qué tienen miedo? A perder el empleo, ¿verdad? A perder el gran salario que tienen, a perder, ¿verdad?, los privilegios que tienen. Entonces optan, ¿verdad?, por someterse y por subordinarse, aún sabiendo que esas situaciones son ilegales, injustas, arbitrarias. Y entonces, aquí en El Salvador, ¿verdad? No sé si en Costa Rica, pero se dice hechor y consentidor, ¿verdad? Tienen la misma pena. Bueno, hasta la fiscalía lo aplica, ¿verdad? En calidad cuando se comete un delito, en calidad de complicidad, etcétera. Entonces aquí, si bien es cierto, hay una figura presidencial que manda y ordena a través de casa presidencial, entonces la cantidad de funcionarios que se han subordinado a hacer actos ilegales y arbitrarios. Entonces nosotros como trabajadoras y trabajadores del Estado tenemos muy poco o casi ningún margen de defensa. Y siempre lo digo, ¿qué es lo que está pasando en materia de derechos humanos? El Estado salvadoreño ha caído en un grave incumplimiento de de las dos grandes obligaciones que tiene todos los estados, que es respetarnos los derechos y protegernos cuando esos derechos son irrespetados. Entonces, conocemos de casos tremendos, ¿verdad?, donde ni siquiera las personas, la Procuraduría General de la República, por ejemplo, ha querido recibir las denuncias cuando se trata de ministros, cuando se trata de direcciones, de directores, directoras, titulares de distintos niveles, ¿verdad?, de gobierno, y hay gente que ha llegado al descaro, por decir así, según lo que me han contado. A mí me lo dicen y no sé qué hago, pero a mí nunca me lo han dicho. Pero sin embargo, hemos tenido testimonio de personas a que empleados de las instituciones le dicen, es que no podemos proceder en contra del gobierno, ¿verdad? No podemos proceder porque somos lo mismo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde constatamos que la independencia de los poderes totalmente perdida, debilitada y casi inexistente. Entonces es bastante delicada esa situación porque hemos quedado a nivel de derechos humanos en un irrespeto y una desprotección jurídica, ¿verdad? Bueno, yo en lo personal, y lo he dicho públicamente también, le llamo a estas instituciones hoy por hoy un mal necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que acudir a estas instituciones sabiendo que no van a hacer su trabajo como la ley les manda, como las obligaciones constitucionales que determinan, porque están manejando los casos con criterios políticos partidarios y no con criterios jurídicos. Por ejemplo, el debido proceso. A la gran mayoría de gente se le ha vulnerado ese derecho. El acceso a la justicia, ese derecho tan vital para que yo pueda reclamar cuando mis derechos han sido violentados. Y podemos hablar de otra cantidad de derechos, pero esos son bien determinantes. Entonces, el Estado nos ha violentado la garantía de protección. Y cuando digo Estado, ¿ordenado por quién? Por la figura presidencial. Y es bien determinante que a veces no se piensa. ¿Por qué? Y lanzo la pregunta, a ver qué me contesta Ángel.
¿Por qué no quieren los sindicatos, a pesar de que el derecho internacional y los compromisos en materia de derechos laborales humanos de forma ampliada, ¿verdad? A través de los convenios que El Salvador ha ratificado, pero quieren barrer a los sindicatos y han barrido a muchos sindicatos, incluido el mío, que ya siempre lo cuento por la naturaleza de la institución. Es grave. Entonces, esta situación, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Que las personas hayan perdido la credibilidad en las instituciones, aunque ellos manejan un gran discurso de que la gente confía en sus instituciones. Falso. La gente no quiere ir a las instituciones porque sabe que no va a resolver uno, y dos, que se expone. Y otra situación determinante en esto también es el hecho de que las personas tienen miedo. Imagínense hasta dónde hemos llegado, que para reclamar un derecho la gente se lo piensa 1, 2, 3, 4, 5 meses y mejor dice, no, mejor ya no, mejor no hago nada, mejor me quedo callado. ¿Qué es eso? ¿Qué implica? Eso es una derrota de un Estado que ha perdido su capacidad para garantizar el derecho de las personas, independientemente de cualquier colectivo que sea. Y ya vamos a hablar de esos colectivos, pero me gustaría preguntarle a Ángel, porque yo tengo mi opinión respecto a eso, porque el desaparecer los sindicatos que tienen 3 características, que son, ¿verdad? Combativos, ¿ah? Independientes y clasistas. Entonces, esos sindicatos no convienen. ¿Por qué? Convienen los que se quedan callados, convienen los que se plegan, los que no dicen nada. Entonces, nosotros en el caso de Ángel y mi persona y los compañeros que están cerca, pertenecíamos y pertenecemos, ¿verdad? Digo pertenecíamos por el tema laboral, pero por el tema sindical pertenecemos a sindicatos que reúnen esas 3 características. Combativo, que significa que yo no me voy a quedar indiferente esperando el sueño de los justos, ¿verdad? Sino que voy a actuar. Significa independiente, que a mí no me rigen, ¿verdad? Los políticos, las iglesias, las patronales, sino los intereses, porque así lo dice la ley, los intereses de la clase de trabajo que representamos, ¿verdad? Y clasista, que yo voy a privilegiar, ¿verdad? Y a mí ya me tocó hacer eso, más adelante lo voy a compartir, me tocó privilegiar, ¿verdad? Y ponerme del lado, no de la patronal, aún a consta de mi empleo, ¿verdad? Sino ponerme del lado de la gente, pero a veces la gente, uno, no lo comprende y dos, a veces no lo valora. Entonces, yo tengo la opinión que desaparecer estos sindicatos con estas características tiene que ver también con un tema de corrupción, porque en la medida que el sindicato se calla, es cómplice. No sé qué opina, digamos, Ángel, respecto a eso. Sí, muy bien. Muchas gracias, Sonia. Sí, En esa totalmente, parte. en Ajá. una parte correcto, muy bien. Sí, sí, quizás para dar respuesta, luego nuevamente le presto ¿Sí? la palabra nuevamente a Sonia. Sí, el tema de este gobierno tiene claro sobre cómo para sus intereses de acumulación de riqueza a partir del Estado, los mismos sindicatos son un obstáculo para ellos. Es decir, los sindicatos no solamente se limitan a la defensa de los derechos de los trabajadores y a las reivindicaciones por mejoras económicas para Correcto. quienes constituyen los sindicatos, sino que también fiscalizan el aparato del Estado. Es decir, en este momento el Estado, para poder hacer todos los actos de corrupción, desviación de recursos del aparato público, los sindicatos se vuelven un estorbo para este tipo de acciones que pretenden cada vez profundizar más en el país. Es decir, continuar con las viejas prácticas, pero con un nivel de intensificación mayor va en comparación a periodos anteriores. Así que en ese sentido creo que el elemento central también es eso, quitar a los sindicatos para evitar una fiscalización del aparato del Estado. Y fíjense que las palabras que usaba el asesor estratégico en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, decía, es que ustedes no son parte, no son coadministradoras y ustedes quieren ser coadministradoras, ¿verdad? Cuando cuestionábamos decisiones de alto nivel interna, pero que afectaban los derechos de las personas y nos salía con eso, que nosotras teníamos la intención de ser coadministradoras y no puede ser así en el sentido estricto de la cuestión. Pero las decisiones que se toman en una junta directiva, las decisiones que toma una persona titular
van a afectar o van a beneficiar las condiciones laborales, los derechos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? Que aquí no se cumple la norma, aquí se cumple el mandato del presidente a través de Casa Presidencial. Y lo hemos vivido en distintas formas y expresiones, ¿verdad? Entonces, vuelvo un poquito a esta parte de la traición de Bukele a los grupos, ¿verdad? Que buscó a estos grupos y les prometió acompañar. Yo recuerdo tanto la emoción de mucha gente cuando en un discurso, creo que en campaña dijo que él iba a marchar con los sindicatos, ¿se recuerda, Ángel? Que iba a marchar con los sindicatos y la gente bien emocionada porque nadie había hecho eso, ¿verdad? Entonces, las mentiras que se han ido dando a través de esas ideas fuerzas y de esas promesas que no se cumplieron, y yo últimamente, ¿qué es lo que recuerdo? Ah, que él maneja, que él dice que hace lo que el pueblo le pide. Le ha pedido al pueblo la minería, para nada, ¿verdad? El pueblo le ha dicho al contrario, un rechazo generalizado. Ah, le ha pedido el pueblo que meta manos a las pensiones y que estamos a punto de perderlas de la cuenta solidaria y que a ver a dónde vamos a ir a parar. Le pidió el pueblo eso. Mentira. Eso no se lo ha pedido el pueblo. Son decisiones que él ha tomado para beneficiar su partido, sus decisiones y ejecutar supuestamente, ¿verdad? Proyectos, políticas, etcétera, que ya voy a hablar otro poquito de eso también. Le ha pedido al pueblo que acepte a esas personas que han cometido delitos en Estados Unidos y que venga y los ingrese aquí. El pueblo no se lo ha pedido. Entonces ven cómo ese juego, ¿verdad? Político, ideológico que hacen la gente cuando no se tiene la claridad, cuando se ha perdido, ¿verdad? Digamos, ese pensamiento crítico que es determinante para este y para cualquier gobierno que venga a cualquier país, porque como muy bien se decía en la introducción, ¿verdad? Solamente son administradores. Y alguien decía que parece hasta exagerado, son nuestros empleados, porque reciben dinero de los impuestos que la población paga. Y entonces, ¿por qué no nos van a hacer caso? ¿Verdad? Y la desmovilización que hubo en la década hace, ¿verdad? Tantos años, y entonces le dijeron a la gente, pues ya estamos en el gobierno, somos un gobierno del pueblo, nacimos para la clase trabajadora, y entonces ahora ustedes no necesitan organizarse, y se perdió toda esa capacidad de lucha, de incidencia, empezó dormida, y con el agravante que viene, ¿verdad? Que se está borrando de las materias, la historia salvadoreña. Las luchas de los pueblos de la historia del Salvador va desapareciendo, ¿verdad? Voy a hablar de eso un poquito más, porque aunque no soy experta, pero pues sí, no estoy en el ámbito de la educación, pero tanto que se ha señalado, ¿verdad? Entonces, queremos borrar, echarle chelito a la historia de los acuerdos de paz. Son hechos históricos que ahí están documentados. Ah, le queremos echar chelito y borrar, ¿verdad? La gesta ya del 32, también echémosle chelito, ¿verdad? Entonces, es por eso, imagínense la figura que ha utilizado, refundación del Estado, y con las mismas prácticas de los mismos de siempre. ¿A dónde vamos a ir a parar? Me quedo ahí para ver qué más puede agregar Ángel o me meto al otro tema. Ujú. Muy bien. Sí, y bueno, yo creo que ya lo que mencionaba Sonia ya queda a mayor detalle la situación que estamos viviendo como país y cabal, que bueno, en realidad lo que está ocurriendo es una profundización y continuidad, ¿va? A pesar de que él habla prácticamente de ponerse nuevos ropajes, simplemente está manteniendo el mismo carácter del Estado en función de los intereses de grupos empresariales, con la diferencia de que hoy existen grupos emergentes que están vinculados al gobierno de Bukele. A partir de toda esta situación también se está impulsando todo un proceso de despojo de tierras en los diferentes territorios de nuestro país que están poniendo en riesgo no solamente formas y estilos de vida, sino también ecosistemas propios que si son depredados y destruidos van a generar situaciones de prácticamente volver inhabitables dentro de los territorios. Así que a continuación estaría compartiendo para tocar el tema de la situación de los trabajadores del campo y luego retomamos con Sonia ya el tema más de la situación de la mujer, ¿va? De la mujer trabajadora.
Así que vamos a ir puntual para que también ilustrar un poco de lo que está ocurriendo. Así que voy a proyectar en este momento. Bueno, me indican ahí si se logra observar la presentación. Sí, muy bien. Entonces, digamos que a partir de toda esta dinámica también del debilitamiento del aparato del Estado, hoy vemos cómo se está dando una profundización del despojo de las tierras y el agua dentro de comunidades rurales. Inclusive en nuestro país se ha estratificado por parte de este gobierno como tres regiones. La región norte, al cual se le ha llamado Corredor Dorado, que es el tema de los intereses de la explotación minera. Luego la parte central, conocida como el Corredor de Fuego, donde está la cordillera volcánica, donde está sufriendo un proceso de urbanización acelerado y se están destruyendo agroecosistemas como fincas. Y la franja costera marina, en la cual se están estableciendo los Sur City, que son circuitos turísticos para la implementación o el establecimiento del turismo de masa dentro de estos territorios a costa del despojo de las tierras y el agua. También el otro tema, que a partir de toda esta dinámica se está agudizando los procesos de explotación de la clase trabajadora en general y también la proletarización de los sectores, como el caso de los campesinos y campesinas y poblaciones indígenas que luego de tener sus tierras hoy quedan desposeídos y se convierten en mano de obra para estos sectores que se están instalando dentro de los territorios y por ende todo el tema también de la forma de opresión en el país que cada vez toman mayor auge y donde el tema, por ejemplo, de violación de derechos a las mujeres, a la diversidad sexual, a las poblaciones indígenas, es decir, todos esos procesos de colonialización o de dominación hacia grupos poblacionales específicos, vemos como en el país está agarrando mucho más fuerza. En ese sentido, vemos que esto se está cada vez agudizando más, el despojo, la explotación y la opresión en El Salvador, y por lo cual también, digamos, la organización MILPA, en la cual yo soy el coordinador, es una organización que surge a partir del acompañamiento que realiza la Federación Sindical UNT con el propósito de organizar a los trabajadores del campo indígena a través de un sindicato, el cual le hemos denominado Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador, MILPA, que es una herramienta que actualmente está sirviendo para poder defender los territorios y los derechos de las y los trabajadores del campo indígena. Entonces, a partir de toda esta situación, podemos decir que en nuestro país hoy nos encontramos en el cuarto momento histórico de despojo de tierras, donde desde la invasión española se ha dado todo un tema de pugna de las tierras con fines de favorecer a ciertos sectores y también se han ido desarrollando diferentes momentos o ciclos, ¿va? Como fue en el año de 1881, 1882, donde se realiza una reforma agraria liberal que sirvió para la eliminación de las tierras hidales y comunales. De igual manera, en 1960 también se da un proceso de industrialización de la producción, lo cual implicó también un cambio en la tenencia de la tierra en El Salvador, donde tierras que anteriormente eran utilizadas con fines de producción agropecuaria para la agroexportación fueron después utilizadas para el tema de la industria. Y ahí es donde se fortalece el tema de la clase obrera salvadoreña, donde vienen prácticamente de familias campesinas que al ver que las condiciones ya no eran viables en el campo, deciden trabajar en la ciudad. Y luego hoy nos encontramos desde el año 2021, es decir, ya durante el primer eh, mandato de Bukele, durante su periodo constitucional, se empieza a establecer un gran corredor logístico en El Salvador, en el cual se le da continuidad a ciertas medidas económicas que se habían aprobado en el año de 1961 con Alianza para el Progreso, donde el presidente Kennedy, junto con los diferentes gobernantes de Centroamérica, firman este acuerdo y que no es más ni menos que la política exterior de Estados Unidos con el fin de mantener un control dentro de la región mesoamericana. Menciono esto porque hoy vemos cada vez un mayor auge, como también hoy se amarra con la situación actual que estamos viviendo en la región, que ya vamos a profundizar en ese tema con la visita de Marco Rubio a nivel de la región mesoamericana y cómo hoy nos encontramos junto con estos gobiernos serviles de los estados en función de los intereses de Estados Unidos y otros imperialismos emergentes, como el caso de China, que están buscando apropiarse de estos territorios con fines geopolíticos y también de acceso a los mercados internacionales. A partir de esta situación, estamos hablando que todos estos procesos de ciclo de despojo hoy en nuestro país se han ido agudizando y hoy nos encontramos ante un proceso acelerado de concentración o reconcentración de las tierras que anteriormente habían sido trasladadas a poblaciones campesinas e indígenas a través de la reforma agraria de la época de los años 80, ¿va?
que fueron un mecanismo también por parte del imperialismo estadounidense y también de los gobiernos nacionales, pero específicamente en El Salvador, para poder debilitar la insurgencia salvadoreña que estaba incorporada, bueno, el tema de las principales banderas de lucha que tenía el movimiento, los movimientos de izquierda insurgentes y guerrilleros de la época de los años 80, que era el tema de la lucha por la tierra. Pero estamos hablando que se implementan estas reformas agrarias que permitieron trasladar cierta cantidad de tierras que pertenecían a determinados grupos, porque estamos hablando que estas reformas agrarias también no se aplicaron de forma general a todos por igual. Por ejemplo, hay grupos de terratenientes que no estaban vinculados a la dictadura militar o a los grupos hegemónicos a nivel económico y a ellos se les expropió, mientras que otros grupos que sí estaban vinculados se les compraron las tierras, se nacionalizaron y se compraron a 3 veces su valor. Pero estamos hablando que a partir de todas estas medidas se constituyeron cooperativas de campesinos en nuestro país y se les trasladó tierra. Hoy, inclusive con todo este proceso de reconcentración, estamos viendo cómo estas comunidades que surgen a través de la reforma agraria en El Salvador empiezan a tener disputas por la tierra y en ese sentido vemos cómo en nuestro país a partir de todo esto se está impulsando un proceso acelerado de gentrificación y turistificación de los territorios, principalmente en la franja costera marina de El Salvador, donde se están implementando megaproyectos como el Aeropuerto del Pacífico en el oriente, donde ha implicado la depredación de ecosistemas nativos y también el desplazamiento de comunidades campesinas indígenas y también la destrucción de las economías locales para favorecer, en este caso, a grupos empresariales del ámbito turístico inmobiliario que están vinculados con la argolla familiar en gobierno. Estamos hablando que estos procesos de gentrificación y turistificación es el desplazamiento de familias locales por otras de mayor capacidad económica y social, y también para el establecimiento de iniciativas hoteleras que están afectando en la tenencia de los bienes comunes como el agua y la tierra a esta familia. Así que queríamos compartir estos casos que es sumamente lamentable, pero principalmente el caso de las comunidades de Flor de Mangle y Condadillo, que son trabajadores del campo indígena que forman parte de Milpa y que Milpa surge principalmente a partir de esta situación de embates o de golpes a las familias rurales por este megaproyecto, ¿va? Que actualmente ha generado una serie de afectaciones a nivel social, económico y ambiental. Este tipo de iniciativas económicas no hubieran sido posibles si no hubiera sido porque también se han ido reciclando viejas iniciativas. Estamos hablando que este aeropuerto del Oriente del Salvador es una iniciativa vieja desde la década de los años 60 del siglo pasado, cuando se firma lo que es Alianza para el Progreso, donde ya se hablaba del establecimiento de mega infraestructura en toda la región mesoamericana a nivel de carreteras, puertos, aeropuertos, para facilitar el desplazamiento de mercancías a nivel de región mesoamericana, pero al mismo tiempo tener acceso a los principales biomas de la región, más que todo, servir de puente la región centroamericana para poder acceder a los biomas de Sudamérica, que es el caso de la Amazonía, y en el caso de la zona sur de México con el caso de la selva maya, es decir, que son los principales biomas dentro de Latinoamérica, que actualmente hay grandes intereses para despojar de tierras a las comunidades que habitan allí y el tema también de la obtención de ciertos recursos, minerales, materias primas que requiere Estados Unidos para poder seguir favoreciendo los intereses económicos. Entonces estamos hablando que para que todo esto se pudiera desarrollar, El Salvador solamente es un pequeño engranaje y el gobierno de Bukele, que se jacta de que él tiene estas iniciativas de megaproyectos, realmente lo que está haciendo es retomando viejas iniciativas que no habían sido posibles debido a que no se contaban con condiciones políticas favorables para impulsar el despojo. Esto ha sido con la complicidad de los gobiernos anteriores, donde han ido aprobando marcos normativos que facilitan esto, como son leyes que prevalece más el tema de una escritura de 6 meses, por ejemplo, de antigüedad, con relación a la antigüedad de existir en una comunidad por parte de familias, ¿va? Que pueden tener de más de 40, 50, inclusive tenemos comunidades de más de 100 años, pero que nunca se le garantizó la regularidad jurídica en la tenencia de la tierra y se aprueban leyes, como en el caso del año 2009, donde se aprueba la Ley Especial por la Garantía de Propiedad y Posesión Regular de Inmuebles, que es una ley que facilita a grupos de capital, grupos empresariales o personas naturales con fuerte capital para despojar de tierra a familias rurales. Otro aspecto es el del debilitamiento del aparato del Estado. Como ya mencionaba Sonia, no existen los mecanismos nacionales para poder activar la justicia en el país, lo cual deja mucho más vulnerable a estas familias afectadas por estos megaproyectos. Otro es el tema del régimen de excepción,
como mecanismo de control social donde se instrumentaliza para perseguir a las personas que defienden sus territorios, como es el caso del compañero Oscar René Martínez Iglesias, que fue capturado cuando venía de un territorio que actualmente está en disputa por las familias que históricamente han vivido allí con grupos empresariales que están siendo cobijados por el gobierno, ¿va? Entonces vemos como el régimen, si bien pregona lo que es una lucha contra las pandillas, también ha sido utilizado para perseguir a las personas que defienden sus derechos, la tierra y el territorio. Otro tema también es la configuración de los territorios. En el caso de El Salvador, existían más de 264 municipios, no sé si me puede corregir ahí Sonia, que existían en nuestro país, es decir, donde se redujo a una cantidad muy mínima. Estamos hablando de 52 municipios en la actualidad, lo cual también ha implicado una reconfiguración de los territorios y por ende ha implicado el desmantelamiento de gobiernos locales y por ende el poder dentro de las comunidades, lo cual eso al momento de impulsar iniciativas de megaproyectos, las comunidades no tienen a quién hacerle presión de forma inmediata, sino que también se cuenta con funcionarios con la nueva reconfiguración que son serviles en este caso a la dictadura de Bukele. Por otro aspecto, también contamos con un movimiento social débil y atomizado, por todo lo que ya mencionaba también Sonia en el ámbito sindical, el tema de la burocracia sindical, la cooptación que ha habido por parte de partidos políticos hacia los grupos sindicales también, por lo cual nosotros hemos venido pregonando la constitución de fuerzas sindicales que sean independientes, clasistas y combativos, las tres características que ya muy bien explicaba Sonia. El otro tema también es que hoy vemos cómo existe una dupla entre autoritarismo y despojo, que sin que las dos son fundamentales para poder estar impulsando las iniciativas económicas que hoy favorecen a grupos empresariales específicos. Es decir, si un gobierno autoritario que violente derechos, no fuera posible todo el proceso de reconcentración de la tierra en manos de sectores empresariales del ámbito turístico e inmobiliario. Entonces todo va en esa misma sintonía y aparte de eso, como ya mencionábamos, existe una serie de normas que se han ido aprobando durante los diferentes gobiernos, pero es más, durante el gobierno constitucional y el gobierno inconstitucional de Bukele, donde se aprueban las herramientas más bordaces, más letales para la que afecta el derecho a la tierra de las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país. En el caso de una ley que se aprobó el 24 de noviembre del año 2021, que es la Ley Especial de Extinción de Dominio, el cual es utilizado para la expropiación de tierras que son catalogadas de interés público, pero que en el fondo favorecen a intereses empresariales. Esta ley es la que están utilizando en las comunidades de Condadí y Flor de Mangle, que están siendo afectadas por la construcción del aeropuerto del Pacífico. También hay otras leyes que benefician al empresarial, como el caso de la Ley Especial de Zonas Tecnológicas, que es una ley que prácticamente exonera de pago de impuestos a grupos empresariales relacionados con el tema tecnológico. Inclusive estamos hablando de 14 años de gracia donde no pagan impuestos y luego pueden también continuar con una reducción en el pago de impuestos al Estado salvadoreño cuando vemos una carga tributaria hacia los sectores populares como los trabajadores de cuenta propia o el tema del encarecimiento del costo de la vida en nuestro país, que cada vez se vuelve más difícil porque estas medidas económicas van enfocadas a privilegiar a los grupos empresariales a costa de trasladar la carga tributaria hacia los sectores populares. Otra ley es la Ley de Integración Comercial Agropecuaria que fue aprobada el 18 de agosto del año 2023. Esta ley igual favorece a grupos empresariales relacionados a la importación de alimentos que se les exonera del pago de impuestos. Es muy claro que en nuestro país hay funcionarios de este gobierno, de esta dictadura, de este régimen, que tienen grupos empresariales que importan alimentos al país. Además de eso, también esta ley posibilita la expropiación de tierras de cooperativas bajo el supuesto que se les cataloga de tierras en ocio que no están siendo explotadas y con esta ley el Estado puede apropiarse de las tierras de cooperativas que no están siendo utilizadas para dárselas a sectores con la capacidad, entre comillas, con la capacidad de poderlas hacerlas producir. Esto es un proceso también de despojo, pero que va focalizado directamente hacia las cooperativas campesinas e indígenas de nuestro país para un golpe, en el caso, en su tenencia de la tierra. Por otro lado, también ha sido la reforma a los marcos normativos para la explotación minera del lecho marino, petrolera y del gas natural, lo cual podemos ver como en víspera de Navidad del año pasado, el 23 de diciembre concretamente, el Parlamento oficialista aprobó una ley
que posibilita la minería metálica en El Salvador cuando en el año 2017, a partir de la movilización de comunidades campesinas, indígenas, ambientalistas, defensores de los derechos humanos, hicieron presión al Estado para que se aprobara una ley que prohibiera la minería en El Salvador. Esta ley ya fue eliminada y se aprobó esta nueva ley que facilita o abre las puertas a la minería metálica nuevamente en El Salvador, cuando inclusive hemos venido de un proceso de lucha que ha implicado también el asesinato de compañeros y compañeras por oponerse a la minería metálica y estar en posición a favor de la vida. Así que eso viene a ser, bueno, aquí tenemos caso del compañero Oscar René Martínez Iglesias, quien fue capturado el 9 de junio del año 2023, cuando él venía de realizar labores de pesca. Él ha sido un compañero fundador de Milpa y que ha sido reprimido por defender el territorio, ¿va? Entonces vemos cómo el tema del régimen ha sido instrumentalizado. Lamentablemente nuestro compañero todavía sigue encarcelado de forma injusta, bajo acusación de ser colaborador de pandillas, cuando ni siquiera se ha realizado ni una audiencia preliminar al respecto, ya que el régimen de excepción viola el derecho a la presunción de inocencia. A las personas no tienen derecho a audiencia, prácticamente se les da un plazo de un año hasta tener una audiencia preliminar, donde se puedan presentar algunas pruebas de defensa, ¿va? Y luego la audiencia definitiva que pueda condenar. Pero estamos hablando que los compañeros que han sido capturados ni siquiera han tenido la oportunidad de defenderse y ya están pagando una pena que inclusive está afectando su salud, y el caso de las muertes que también se han dado dentro de los centros penales bajo custodia del Estado. Bueno, eso podemos ver en nuestro país claramente sobre cómo existe una mafia en torno a la tierra, donde se está consolidando con la participación de grupos empresariales, fundaciones, también, también viene a ser este bufete de abogados, y también organizaciones de grupos ilícitos que están disputándose la tierra, en este caso en los territorios, para poder imponer sus intereses económicos. Vemos cómo se está afectando a trabajadores del campo agrícola, ganaderos, pequeños ganaderos, agricultores, pescadores artesanales, comerciantes de mariscos, donde en este momento están siendo desplazados del mar y de la tierra para favorecer a estos grupos empresariales que están utilizando no solamente maniobras jurídicas para adueñarse de la tierra con complicidad del gobierno, sino que vemos también actos de violencia, como el caso de contratación de seguridad privada, pero también de grupos paramilitares que están asediando, en este caso a defensoras y defensores de la tierra, ¿va? Como es el caso del compañero Carlos Hernández, líder de Milpa de la comunidad de Licacal, una zona donde existe área de playa, donde este compañero, junto con otras familias, en el año 2023, en noviembre, fueron intimidados por grupos armados y encapuchados para que dejaran sus tierras. Así que vemos todo este proceso de modus operandi que tiene el gobierno y empresas privadas que entran a los territorios bajo engaño, extraen información, intimidan, generan represalias y aplican también el régimen de excepción para poder capturar a los defensores de los territorios, y luego aplican mecanismos legales como las leyes que ya vimos para poder facilitar estos procesos de despojo de bienes comunes a las comunidades. Y eso implica también todo un proceso de destrucción de bienes comunes como ecosistemas nativos, como el tema también de agroecosistemas que han estado ahí dentro de los territorios coexistiendo, y también tanto bosques que sirven de refugio para una gran cantidad de biodiversidad, que hoy están siendo depredados y poniendo en peligro la vida dentro de los territorios. Entonces vemos estas similitudes entre el accionar de gobierno y también de empresas privadas, y aquí podemos ver en este caso las fuentes de aguas que fueron prácticamente depredadas, su entorno de bosque en la comunidad de Condadillo, donde podemos ver esta fuente de agua, esta poza, donde posteriormente cómo quedó después de la destrucción por la construcción del aeropuerto del Pacífico, a pesar de que esta área no estaba contemplada dentro de este megaproyecto, pero sabemos que también es una forma de hacer que los habitantes del territorio se alejen de manera forzada a partir de que les quitan su fuente de agua. Aquí podemos ver el tema de vegetación, árboles que estaban dentro de estas fuentes de agua, manantiales y ríos, y cómo fueron talados, depredados, y que hoy se está cada vez convirtiendo en una zona mucho más árida. Tomando en cuenta que esto es en el oriente del Salvador, la zona donde el clima es mucho más caliente, producto de la depredación histórica. Aquí vemos esta fuente de agua, esta poza, este lavandero que utilizaban los habitantes como un espacio comunitario, y cómo fue también destruido y cómo se ha ido sacando el agua a partir de la depredación del bosque que estaba a sus alrededores. Así el tema de esta pequeña presa, y cómo vemos la imagen de la izquierda cuando todavía existía vegetación, y luego la imagen de la derecha sobre cómo va reduciendo su caudal de agua
a partir de la depredación de la vegetación que estaba en su entorno. Y aquí también la destrucción de bosques nativos, como el bosque tropical seco, donde vemos también la destrucción de un árbol centenario de más de 300 años, un conacaste, bueno, guanacaste, conacaste, que son sinónimos de la misma especie, donde fue, en este caso, depredado junto con otros más de igual porte, ¿va? Para la construcción del aeropuerto del Pacífico, a pesar de que era una zona protegida, porque era una área de amortiguamiento del bosque salado, del estero del Tamarindo, el cual ya quedó desnudo y sin protección. Aquí podemos una imagen mucho más panorámica al respecto. Muy bien, y esto ya para ir cerrando, esto es prácticamente cómo ha quedado el área donde existía el bosque tropical seco, área del manglar que todavía existe, y también áreas de parcelas agrícolas que han sido destruidas, y también áreas de vivienda que fueron también terraciadas para la construcción de este megaproyecto del Aeropuerto del Pacífico, y cómo ha afectado ese panorama, ¿va? Cómo se puede ver cada vez más árido y que va a ser imperializado por la construcción de la pista de aterrizaje. Así que eso vendría a ser un poco las afectaciones en nuestro país. Como muy bien se hablaba al inicio, estamos sufriendo un genocidio porque le está quitando las formas de vida a las comunidades rurales, también no solamente los despidos que están dándose dentro del aparato del Estado, sino también un tema de genocidio a través de las familias rurales campesinas indígenas que están siendo privadas de sus medios de vida, y también un ecocidio por la gran cantidad de ecosistemas que están siendo depredados, lo cual a poco tiempo del desarrollo de esta iniciativa vamos a ver que no va a ser posible la vida en estos territorios producto a que uno de los principales elementos está siendo comprometido, que es el agua. Entonces el agua que es fundamental para los ecosistemas. Así que esto vendría a ser, y también entender que todo esto obedece a todos unos intereses de la región, donde el gobierno de Bukele es un gobierno servil a los intereses imperialistas, y ahí podemos ver con la visita de Marco Rubio, ¿va? Que vino aquí en la región, donde como ofreció que nuestro país se vuelva un país receptor de delincuentes o personas catalogadas peligrosas por Estados Unidos, lo cual violenta la soberanía. Pero en este caso no solamente se limita a eso, sino que Bukele está implementando las políticas imperialistas aquí en de la región a través de estos megaproyectos que generan destrucción del medio ambiente, despojo de familias rurales, y también la destrucción de economías locales a través del desmontaje de la capacidad productiva de las familias campesinas indígenas del país. Todo esto es un interés de construcción de infraestructura en la región, donde el Aeropuerto del Pacífico y otras megaobras que ha hecho Bukele simplemente son unos engranes más de todo un aparataje de despojo que viene para la región mesoamericana, que involucra desde la zona sur de México hasta la zona de Panamá, donde nuestros países necesitan articularse de forma organizada para poder enfrentar esta situación. Y podemos ver cómo hay una serie de conflictos en toda la región mesoamericana. Se hablan más de 263 conflictos en torno a la tierra por estas iniciativas de megaproyectos impulsadas por gobiernos, pero también iniciativas de capital privado como megahoteles, complejos hoteleros, centrales energéticas, y también carreteras, puertos, aeropuertos que se están desarrollando y que están generando conflictos socioambientales en los territorios. Así que eso nos queda, nomás fortalecer la articulación, revitalizar la espiritualidad de las comunidades, y también retomar las reivindicaciones no solamente culturales, identitarias de los territorios, sino también económicas, estructurales, y también la construcción de nuevos instrumentos que defiendan nuestros intereses, no solamente a nivel de país, sino a nivel de toda la región mesoamericana. Así que aquí finalizo esto y le dejo la palabra a la compañera Sonia. Muy bien, todo eso que nos acaba de compartir Ángel, precisamente, tiene una lógica, ¿verdad? De afectación diferenciada que a veces nos cuesta entender, cualquiera sea la problemática por la que luchamos y que está siendo afectada el ambiente, ¿verdad? Los derechos laborales, el régimen de excepción, el derecho de expresarse, etcétera, etcétera, va a tener un impacto diferente si somos hombres y si somos mujeres. ¿Y por qué lo digo? Porque la población mayoritaria en Centroamérica somos las mujeres. Estaba revisando acá y se señala, ¿verdad? Por ONU Mujeres, por ejemplo, en el informe, el último informe de los derechos de las mujeres y en seguimiento al examen de 30 años después de Beijing, 1 de cada 4 países, ¿verdad? Del mundo está reportando retroceso en materia de respeto y de normativas y de instituciones protectoras de los derechos de las mujeres. Eso es grave, es bastante grave.
Y en El Salvador, por cada 100 mujeres, hay 88 hombres, o sea, somos la población mayoritaria. La parte económica, la parte de derechos es bastante compleja porque la apuesta, el discurso, la narrativa que tiene el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, que es el mecanismo nacional para que las mujeres avancemos y adelantemos, maneja la apuesta estratégica de la autonomía económica. Y entonces, ¿qué autonomía económica va a haber con los miles de despidos? Llevamos alrededor estimamos 9.000 despidos, ¿verdad? De los cuales a ciencia cierta no podemos, lamentablemente, en este momento darle información cuántos son hombres, cuántos son mujeres, porque en este país la información está vetada. Hay, digamos, una orden de que los datos oficiales de distintas materias en las instituciones públicas son datos reservados, ¿verdad? Y no se puede, o sea, se pregunta y responden que sobre eso no hay información. Entonces las mujeres vamos en un retroceso bastante grave porque las instituciones que deben garantizar esa gran obligación del Estado, que es la protección de nuestros derechos, han sido debilitadas. Y entonces dentro de esta, y decía yo que por eso lo iba a mencionar, por la naturaleza de la institución, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMO, es la única institución pública que tiene por mandato de ley a nivel internacional, por los compromisos en materia de derechos humanos, a nivel nacional, por las dos leyes en que es organismo rector, tiene la obligación de generar políticas públicas para las mujeres y sus distintos, digamos, pertenencia a distintos sectores. Eso ha desaparecido. Se desapareció la unidad que trabajaba con las instituciones públicas porque en ese instituto hubo 100 mujeres despedidas, de las cuales yo soy una de ellas, ¿verdad? Disfrazada, y así lo manejamos porque es un disfraz. Han aprovechado la figura de la supresión de plazas bajo el presupuesto austericida que mata y va matando a las mujeres y a los hombres poco a poco, sobre todo de los hombres y mujeres de los sectores, ¿verdad? Con más necesidades. Entonces, desaparecieron dos unidades fundamentales por mandato de ley, que son la unidad que trabajaba en las políticas públicas o con las instituciones para que generaran las políticas públicas para las mujeres, no para las trabajadoras del instituto, para las mujeres del país, y la unidad de formación especializada, que era la que yo pertenecía, que es la que educa, la que forma a todo ese funcionario público que lamentablemente, y me consta, mucha gente ha llegado a las instituciones públicas y de derechos humanos desconoce. Tienen un pensamiento mercantilista y ven la cosa pública, ven a la institución pública como su finca, como su hacienda, como su empresa, ¿verdad? Sabemos que todo esto es una corriente, pero eso no significa que lo aceptemos. Desaparecieron estas dos unidades y supuestamente ha quedado, ¿verdad? Tan debilitada. Pero hay un discurso que está fortalecido. Las Naciones Unidas acaba, ¿verdad? Más bien UNIFEM acaba de firmar a principios de este año un convenio, ¿verdad?, con este instituto para generar el fortalecimiento de las leyes de protección para las mujeres. Es una contradicción, es un discurso falso entre lo que se dice y lo que se practica. Los derechos de la población trans, ¿verdad? Las mujeres trans, la población LGTBI ha retrocedido 30, 25, no sé cuántos años, donde aquí no se les reconocen derechos, se han eliminado programas, ¿verdad?, para las necesidades emocionales y físicas de esta población, para garantizar sus derechos, su vida, el derecho a la vida. Entonces, esta población, el señor hasta se tomó fotos, ¿verdad? El señor presidente le llegó a prometer este mundo y el otro. Las vendedoras desalojadas de los puestos, de las ventas en la economía informal del centro histórico de San Salvador y en los departamentos del país, desalojadas bajo amenaza, ¿verdad? Desalojadas sin ninguna alternativa decente, porque la OIT dice que el Estado tiene que generar trabajo decente, no trabajo bajo represión. Estas mujeres andan en el centro de San Salvador llorando, angustiadas con sus hijos, escondiéndose de los agentes del CAN. No, es un drama completo. Las trabajadoras que están en las instituciones públicas, las despedidas,
sin acceso a la justicia, porque las instituciones dicen que no pueden, ¿verdad?, recibir las demandas porque no pueden afectar al gobierno, no hay, por la independencia perdida. Pero ¿qué pasa con las trabajadoras que han quedado en las instituciones? Y el peor ejemplo que puedo poner es el del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, donde se ha permitido la coacción sindical. Esto también ha sucedido en educación, esto también ha sucedido en salud y en distintas instituciones. Lo que pasa es que los sindicatos no lo denuncian porque están subordinados, están plegados o están de miedosos. Y entonces un sindicalista miedoso, ¿a dónde va a ir a parar? Mejor debería entregar el cargo y irse para su casa, porque la ley dice que tenemos que defender los derechos, los intereses económicos y sociales, y el trabajo es un derecho social. Entonces estas personas están siendo, ¿verdad?, acosadas, están siendo amenazadas, y esto ha ocurrido en el ISDEM, como digo, ¿verdad?, donde a la gente se le ha dicho que si no se sale del sindicato, su nombre va a ser enviado a CAPRES. Y mencionar CAPRES aquí es terror, ¿verdad? La gente tiene miedo, por eso les decía que ahora la gente dejó de tenerle miedo a las pandillas, pero le tiene miedo al gobierno, le tiene miedo a CAPRES y a su titular. Esto no puede continuar así, sin embargo, es una realidad presente. La situación económica de las mujeres ante tanto despido, vamos a llegar al emprendedurismo. Pues esa es la meta, ¿verdad? Quizás ahí se va a garantizar la autonomía económica, cuando este trabajo, que es parte de la economía informal, es uno de los trabajos más desprotegidos porque no está regulado. El tema de las pensiones, donde las mujeres somos la gran mayoría que conformamos esa masa de gente, ¿verdad?, que se va a ir poco a poco, digamos, retirando de las instituciones. Somos las mujeres las más afectadas porque nuestra pensión va a ser menos, ¿verdad?, porque trabajamos menos, nos retiramos antes, y entonces hay todo un tema ahí bien complejo, pero que no se dice. O sea, somos pocas las voces y afortunadamente tenemos un compañero especialista, ¿verdad?, en esa materia, que nos ilustra, nos ayuda a entender, porque si no fuera por eso, a saber dónde estuviéramos. Entonces hemos hecho 2 marchas y vamos a seguir haciendo, porque el tema de pensiones es una tragedia nacional y es una parte tan fundamental que las mujeres tendríamos que abrazar esa lucha, porque somos las más afectadas. Estamos hablando también de las mujeres maestras, las alumnas. Se ha prohibido en educación hablar de derechos sexuales y reproductivos. Y estaba revisando, ¿verdad?, datos de la CEPAL, donde dice que hay un retroceso bastante considerado y la población de niños y adolescentes está más expuesta a esa, digamos, embarazo precoz, que le limita todas las condiciones de vida. Entonces, lo más lógico, lo más sensato es preparar a las jóvenes, a las adolescentes, para que se cuiden, se protejan. Pero eso está prohibido hablar. ¿Y a quién afecta más eso? A las mujeres, a las niñas, a las adolescentes. Entonces, ya no se puede hablar de eso. Los cierres de escuelas, por ejemplo, según reporta, ¿verdad?, el Frente Magisterial Salvadoreño, llevan un registro. Igual no está totalmente acabado por el tema de toda esta información que no se permite acceder, pero ellos llevan un registro de 44 escuelas cerradas y es que es impresionante, han cerrado escuelas bajo criterios políticos, no bajo criterios educativos, pedagógicos. Y entonces, ¿en qué termina eso? En que hay sectores rurales, y cuando la mujer rural es la más afectada, la más excluida, sectores rurales donde ahora los niños y las niñas tienen que caminar 6 kilómetros, 12 kilómetros. ¿Quién es la que se encarga del cuidado? Va a ser la mujer. Algunos hombres participan, por supuesto, pero la tarea de cuidado recae en la mujer. Eso expone a la población infantil y adolescente a mayores riesgos en los trayectos, ¿verdad? No es cierto que aquí no ocurran delitos, ¿cómo no? Lo que pasa es que se ha vetado el acceso a la información. Hasta ahorita, según cifras del Observatorio de Hormuza, llevamos 4 feminicidios, ¿verdad? Pero hay un problema ahí. El estándar internacional dicta que los feminicidios, los asesinatos de mujeres se tienen que empezar a investigar como feminicidio y después se va descartando. No, aquí se le ha dado vuelta.
¿verdad? Ahora se investigan como que fueran cualquier otro asesinato, a ver qué resulta. Entonces, bajo esa lógica, por supuesto que hay un subregistro. En salud, el retroceso que hay en la prestación de servicios importantes, los médicos, las médicas especialistas se van yendo y la población ahora, ¿verdad? Tanto en la salud pública como en el seguro social como institución, ha quedado debilitada y entonces las citas, si antes tardaban 8 meses, hoy se van a tardar a un año, año y medio. No hay mucho medicamento y hay lugares donde hace falta un montón de cosas. Entonces, los ecos que estaban en las comunidades para acercar los servicios de salud, quienes pasan en las casas, son las mujeres. Entonces, las mujeres son las que van a ver afectada esa atención a su salud a nivel comunitario. La atención a la violencia, no, eso es risible. Las instituciones públicas, claro, Juan Pérez, si Juan Pérez me agrede, dicho como una forma popular, ¿verdad? Un ciudadano común, posiblemente van a actuar. Ah, pero si yo denuncio al director, ¿verdad? De administrativo y financiero de la institución del ISDEM, no, a ese no le van a recibir, no me van a recibir la denuncia. Entonces hay una, digamos, diferenciación para el acceso de las mujeres a la justicia, porque ¿qué es lo que está pasando? Entonces, la violencia laboral no hay registro. Hay violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, pero la económica a nivel familiar. Pero esta violencia que el Estado nos ha provocado, cortándonos nuestra autonomía económica, cortando nuestros derechos sociales, el trabajo, el salario, ¿verdad? La seguridad social. Yo ya no puedo ir al seguro en este momento, ya no puedo, ni mi familia ya no puede, ¿verdad? Imagínense las mujeres que tienen criaturas pequeñas. Entonces, esta situación es grave. Es por eso desde el año pasado anunciamos que este era un austericidio. Ah, pero mire, el ministro de Hacienda dijo que ese recorte del presupuesto iba a servir para fortalecer las instituciones y para fortalecer los servicios. Me acabo de recordar el dato que nos ha dado, digamos, el Socorro Jurídico Humanitario, que es parte del movimiento. Ellas estiman con base a los cálculos por los registros de muertes que tienen y conforme, digamos, a la densidad poblacional que está privada de libertad, que podrían ser 1,000 a 1,000 personas fallecidas, pero hay un ocultamiento de esta información. Niñas, bebés, digamos, recién nacidas, bebés de mujeres que están privadas de libertad han fallecido, mujeres privadas de libertad. Entonces es una situación bastante delicada para la mujer. Y los datos nos dicen, ¿verdad?, que por cada hombre analfabeto que tiene poca educación, que tiene poco acceso a oportunidad, hay 3 mujeres. Por un hombre que está en esta situación de desventaja, hay 3 mujeres. Y dentro de esas 3 mujeres, ¿quiénes son las más afectadas? Son las mujeres rurales. Imagínense lo que acaba de describir el compañero Ángel, ¿verdad? Todo ese despojo, ¿quién es la que va al río? La mujer. Si el río está contaminado, ¿quién se va a enfermar? Directamente la mujer e indirectamente su familia. El medio de vida, el tejido social comunitario que las mujeres necesitan para desarrollar su vida, los recursos, las plantas, la casa, todo lo que significa la vida rural está siendo trastocada y eso es una afectación directa para las mujeres. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, y insisto en eso porque es una institución insigne para las mujeres, no nació para dar atención a la violencia, nació para crear política pública con las instituciones del Estado y eso se ha eliminado. Entonces, digamos que va a dar una atención especializada a las mujeres. Se han cerrado todas las oficinas departamentales donde las mujeres de los, digamos, distritos y municipios y departamentos lejanos iban. Ahora, por ejemplo, ¿verdad? En Chalatenango, que es un municipio que tenía 33, un departamento, perdón, que tenía 33 municipios, ¿qué están haciendo? He preguntado. Ah, pues las mujeres van siendo referidas al lugar más cercano. ¿Y cuál es el lugar más cercano? Un municipio que se llama, o distrito que se llama San Martín, ¿verdad? Y San Salvador, ajá, ¿y cuánto se tarda? 2 horas tarda el bus para venir, 1 hora y media por poner, ¿verdad? Imagínense, eso es acercar los servicios. Entonces, hay todo un retroceso, pero la narrativa oficial es que vamos mejorando.
que las instituciones están siendo fortalecidas, lo cual es totalmente falso. Entonces, por eso nosotros, que estamos conscientes de que el Estado está incumpliendo sus obligaciones en materia de política pública, en materia de prevención, en materia de protección de los derechos humanos de la población y los distintos colectivos, tenemos que alzar la voz. Afortunadamente creemos, ¿verdad? Porque la gente ha ido como dándose cuenta de ese falso discurso que se construye alrededor. Me acabo de recordar también, imagínense que el presidente en la apertura que tuvo, creo que ahí fue, sino que me corrija Ángel, pero públicamente dijo que esta afectación o esta construcción, perdón, del aeropuerto y toda la arrasada que han dado, ¿verdad? A todo el sistema ecológico, ambiental de la zona, no tenía ningún impacto. No tenía ningún, no sé de dónde saca eso, porque todos los estudios en el mundo han demostrado, pues la minería también, ¿verdad? Nos va a ayudar a salir adelante. Y la minería, pues sí es algo que todo el mundo tiene, pues sí, pero el territorio salvadoreño es tan pequeño que el impacto de la minería y esos metales pesados que van a ser descargados va a afectar todos los afluentes de este país que ya están de por sí, ¿verdad? No en su mejor condición de pureza del agua, sino que aquí hay un montón de ríos afectados por distintas causas, pero principalmente la causa humana, y esto vendría a agravar quienes hacen uso de los ríos, quienes cocinan, quiénes son las personas que van a lavar, quiénes son las personas que cuidan a las personas enfermas, son las mujeres. Y todo esto se va debilitando porque los medicamentos ya no existen en la proporción que debían existir, las especialidades no están, los servicios en salud se van cerrando. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir las mujeres? ¿A dónde? Tal vez las compañeras de los pueblos originarios pueden acudir a la medicina alternativa, ¿verdad? Pero a las mujeres que no han hecho uso de esas prácticas ancestrales, que no las conocen, ¿a dónde van a ir a parar? Entonces es bien delicada la situación que estamos viviendo y que las mujeres tenemos un retraso bastante importante, porque imagínense, voy a hablar y detenerme un poquito, no sé cuánto tiempo tengo, porque hablo igual que Ángel, ¿no? Las mujeres en el mundo sindical, en el mundo organizativo, estamos subrepresentadas numéricamente o demográficamente, ¿verdad? Todo este impacto de los despidos de sindicalistas, que es violatorio y por lo cual fuimos a la OIT y pusimos 7 quejas, ¿verdad? Todo este impacto ha hecho retroceder significativamente como que empezáramos a convencer a las mujeres. Un fenómeno que se ha dado en distintos sindicatos, ¿verdad? Por la coacción sindical, ¿verdad? En el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer casi se están acabando el sindicato porque el miedo de la gente es tan grande y son conocedoras de derechos, ¿verdad? Pero el miedo a perder el trabajo. Entonces hemos retrocedido porque a las mujeres nos ha costado mucho llegar a la organización sindical, a la organización popular, a los liderazgos. Y ahora ver que la fulanita es despedida, que la sultanita, ¿verdad?, es condenada, y porque hay una crítica social que menos mal que va disminuyendo, porque la gente poco a poco se va dando cuenta, entonces las mujeres no quieren asumir cargos de dirección. Y esto es un problema que ya se lo planteamos, ¿verdad?, a las Naciones Unidas a través de ONU Mujeres, pero lamentablemente pues dijeron que no podían hacer mucho desde El Salvador, que había que acudir a otras instancias, que son las que vamos a seguir tocando puertas. Entonces el retroceso en participación, el derecho a participación, el derecho de representación, el derecho a la autonomía económica, el derecho al trabajo, el derecho al salario, además de lo que ya señalaba anteriormente, que tiene que ver con acceso a la justicia, que tiene que ver, ¿verdad?, con la protección, que la garantía de protección del Estado. Todo esto es un retroceso que hay que denunciar, que hay que denunciar. Y yo por eso he tomado la decisión que estoy despedida, mas no estoy muerta. Yo tengo que seguir denunciando esto. La voz de las mujeres se debe alzar y se debe levantar, porque somos mayoría poblacional, no somos un sector, porque las mujeres estamos en todos los sectores, el económico, el ambiental, el laboral, etcétera. Entonces las mujeres estamos retrocediendo. Si los hombres lo están haciendo, nosotros peor,
con esas medidas porque hay ausencia de política pública. Solo hay medidas represivas que nadie puede decir nada. En salud la gente es despedida, ¿sí? ¿Verdad? Dice que hay problemas en esa cartera de Estado y así en todas. Entonces, no creo que Costa Rica quiera eso, ¿verdad? Pregunto, porque ese es el escenario que les espera con un gobierno de este tipo, ¿verdad? Con un gobierno de esta naturaleza, un gobierno no fascista que lo que está privilegiando, está concentrado el poder y está privilegiando y dicho claramente por el presidente, ¿verdad? Capitalista, proempresario y la meta es nada más el desarrollo económico. Pero lo que le faltó decir a costa de los derechos humanos y los derechos laborales. No sé si todavía tenemos tiempo o ya llegamos. Muy bien, creo que Luis, creo que está el Sí, espacio no. ya de... Ujú, muy bien. Nos encantaría seguir toda la noche y sería bueno ir a traer pupusas y, y cafecito, no mucha pupusa, Sí. cafecito, ¿verdad? Nada más. Y Ujú. seguir adelante, pero el tiempo es un dictador terrible en la radio. Voy a leer rápidamente tres comentarios, uno del compañero Eric Zelaya, al que deseamos que se esté recuperando plenamente, ¿verdad? Y tranquilo con las pupus y, y los alimentos azucarados y harinosos. Dice el compañero Eric, saludos compañera y compañero, que viva la UNT, dice el compañero Que Eric. viva. Que viva. Viva. Y después de un compañero nuestro muy querido, Mainier Antonio Barbosa, hace dos comentarios. Dice, se puede decir que va en camino la recolonización de América Latina vía nuevas metodologías de dominación, como la gentrificación. ¿Cuál sería una medida en contra de dichas metodologías de dominio? Y agrega el compañero Meinier, vamos a ver, podemos levantar las banderas de la soberanía, del derecho humano a la, al- a la administración popular de nuestro país. Lo ponen entre signos de interrogación. Agrega otro comentario. ¿Cómo la Iglesia Católica puede enfrentar a Bukele en el sentido de la creencia, ya que poco le falta para considerarse Mesías, ¿verdad, Bukele? En una utilización para dominar manipulando la fe de los pueblos, indudablemente. Y bueno, yo quiero agregar también muchísimas gracias a la compañera Ligia, a la compañera Lina, la compañera Roxana, en fin, compañeros que nos prestan su atención atenta todas las noches de viernes y están colaborando constantemente con nosotras y nosotros. Eh, de mi parte, pues reafirmar, bueno, primero que todo, muchísimas gracias, ¿verdad? A la compañera y el compañero por esta exposición tan importante en todo aspecto, porque además de relatarnos con mucha pasión, como debe ser, con mucha claridad, con mucho argumento, una exposición muy atractiva, ¿verdad? Desde todo punto de vista, incluso el audiovisual este de Milpa, ¿verdad? Sin que Sonia se moleste, ¿verdad? Para la próxima voy a preparar la mía. Esperamos tenerlo muy pronto. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ha sido así muy ilustrativo en todo aspecto. Y oyéndolos, y creo que nuestra audiencia andará por allí, ¿verdad? Eh, lo que nos describen ahí en El Salvador es, claro, una descripción mucho más fuerte, ¿verdad? Porque la realidad salvadoreña en ese sentido es mucho más fuerte que la que estamos viviendo en Costa Rica. Pero en Costa Rica, en el fondo, es la misma lógica, ¿verdad? Como bien lo señalaba la compañera y el compañero, es sencillamente el capital, ¿verdad? Es el sistema capitalista neoliberal, ¿verdad? Correcto. Homicida definitivamente
ecocida totalmente. Uy, cómo me duelen ver esos árboles ahí destruidos, ¿verdad? Pero en este momento a uno, a San José, capital de Costa Rica, ¿verdad? Como sabemos, yo vivo en un pueblito que se llama Grecia, entonces, de Grecia a San José, entrando por del camino aeropuerto San José, por una cosa ahí que llama autopista, ¿verdad? Eh, Llegando a San José, había unos árboles maravillosos al frente de lo que ha sido Canal 6, el sistema ese de radio y televisión Canal 6. Unos árboles bellísimos que que tenían años de estar allí. Y de puro gusto, ¿verdad? Los cortaron, pero así, sin ningún problema en sus raíces, sin ningún problema en sus tallos. Sencillamente los cortaron para que el edificio se vea mejor, pero una cosa así espantosa, ¿verdad? Entonces, ecocida, homicida, plutocrático, definitivamente Bukele, el presidente nuestro es sencillamente una ficha del Banco Mundial, ¿verdad? Y una ficha puesta por los grandes ricos nacionales y transnacionales, ¿verdad? Porque hay que entender que el asunto es una plutocracia cleptocrática nacional e internacional, ¿verdad? Y es la misma situación, un poco tal vez más fuerte de Milei en Argentina, ¿verdad? Y la misma situación de Bukele, perdón, de Noboa, que ya no haya que hacer, ¿verdad? Para destruir no solo el Estado ecuatoriano, sino la población ecuatoriana, definitivamente, ¿no? Y ese patriarcalismo absoluto, ¿verdad? Mesiánico, como dice el compañero eh, Mainier. Yo quería darles, pero eso sí, muy medidito, ¿verdad? Porque ya se nos acabó unos Mucho tres, hablamos. unos 3 minutos, ¿verdad? Pero ojalá lo más exactos posibles, porque ya nos quedamos sin tiempo, para que haga un cierre ahí final, ¿verdad? Empezando en el orden, empezando por el compañero Ángel. Pero que me deje hablar, dígale. Así, correcto. Muy Se bien. emociona Sí, igual que yo. 3 minutitos. Sí, sí, yo creo que queda muy evidente y retomamos algo que mencionaba Carlos Marx, que al final el capitalismo destruye sus dos fuentes de riqueza, que es la clase trabajadora y la naturaleza, y eso lo podemos ver como esto va cada vez más en ascenso con la complicidad de los gobiernos de los diferentes estados en función de los intereses de los grandes capitales. La única manera de afrontar es ponerlo al mismo nivel de la amenaza, es decir, la articulación de los trabajadores del campo, la ciudad, de los sectores populares, no solamente a nivel de país, sino a nivel regional y a nivel continental y a nivel global. En ese sentido, necesitamos unificarnos para poder enfrentar de manera conjunta, a través de la acción colectiva, todas estas amenazas. Es la única vía que nos queda. Y ya no utilizar desviaciones que por veces ocurren por los grupos de poder, que hace que giremos la mirada a otro lado cuando realmente la solución está en nuestra mano, pero es a través de la organización. Por otro lado, también comentar en ese sentido, ya con esto cierro, con este anuncio, a partir de toda esta amenaza que se está dando en la región mesoamericana, hay un esfuerzo que venimos coordinando tanto con la Federación como Milpa directamente por el tema de la defensa de los territorios, y es con una organización que es la Asamblea de los Pueblos del Istmo por la defensa de la tierra y territorio de la zona sur de México, con quienes estamos haciendo una convocatoria a una caravana que se va a realizar desde la zona sur de México, pasando por Guatemala, El Salvador y otros países a nivel centroamericano, donde están las amenazas de megaproyectos, con el fin de generar una articulación a nivel regional. Eso es con el fin de hacer acciones públicas, pero estamos en el proceso de entretejer esfuerzos, así que hacemos el llamado a todos a sumarse de los territorios, a crear un solo puño, pero de igual manera el movimiento sindical para que unifiquemos y nos defendamos ante este enemigo que es el mismo, ¿va? Un sistema patriarcal, extractivista, colonial, que nos despoja de nuestros bienes. Solamente. Muchas gracias. Compañera Sonia, 3 minutitos. Bueno, definitivamente comparto, ¿verdad? En el caso de las mujeres es vital y necesaria nuestra organización para que exijamos y denunciemos todas aquellas vulneraciones de las que estamos siendo objeto, porque estamos, como decía, con muy baja representatividad entre los organismos indistintamente. Y eso va desde las altas esferas gubernamentales y que seamos mujeres realmente protagonistas y transformadoras, porque no sirve solo estar, sino que sirve también estar y participar.
¿verdad? Que estar es una forma de participar, pero ir más allá. Y lo otro que estamos madurando y nos ha llegado a la conclusión que todos estos partidos políticos siguen la lógica neoliberal, capitalista, extractivista, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos ir construyendo para un futuro inmediato, ¿verdad? Un instrumento de lucha que nos permita disputar el poder máximo del Estado, ¿verdad? Pero ahí es donde viene el gran reto. ¿Quiénes son las personas que pueden ser elegibles? ¿Quiénes son las personas en un proceso democrático participativo, donde las mujeres tengamos voz y voto, en realidad también, para ser parte de un proceso transformador? Entonces, la base de toda la transformación es la lucha organizada, ¿verdad? Donde solo yo no hablo, sino que hablamos 4, 20, 100, 200, 300, etcétera, ¿verdad? Junto con los compañeros que también están en esa misma línea. Entonces creemos que aisladamente y siguiendo dándole el voto de confianza a partidos capitalistas, a partidos de la burguesía, donde solo se reciclan, ¿verdad? Y vuelven a caer en lo mismo, como lo hemos descrito, eso no nos va a llevar a nada bueno, sino que agudizar la crisis, que es lo que lamentablemente esperamos que ocurra en este país en los próximos meses, ¿verdad? Porque está crítica la situación. El costo de vida, por ejemplo, anda por los $900, cuando el salario mínimo, ¿verdad? Son 360 o 65 aproximadamente. Entonces, no hay para comer y como usted decía, yo comparto, ¿verdad? Esa posición de que el estómago más adelante es el que nos va a hacer salir a la calle, porque ahorita la gente todavía está pensando que algo puede pasar diferente, ¿verdad? Y nosotras le estamos advirtiendo qué es lo que va a suceder y que necesitamos esa lucha organizada. muchísimas gracias, pero muchísimas gracias, ¿verdad? Y el espacio queda totalmente a la orden de ustedes. Y a Muy través bien. del telefonito, ahí les mandé el video, ¿verdad? Ahí lo tienen en el teléfono ustedes. Ah, qué Y lo hemos bien. repartido por los 4 puntos cardinales, como decimos, ¿no? Eh, Muchas gracias. Feliz noche y un abrazo grandísimo, pero así fraternalísimo de todo corazón. Y estamos a la orden, ¿no? Sí, Y gracias. nos vemos la próxima vez a la orden. Muy buenas Muy bien. Muchas noches. Hasta Ahí gracias. luego. quedamos en Igual. espera Estamos- de alzar la voz. Perfecto. Cuídense.